¿Estás estresada, estresado? ¿Precisás darte un gusto, una escapadita, disfrutar de tu tiempo libre, huir del hogar o del trabajo que te tiene hastiada, cansado, podrida? En Transhotel te armamos el viaje y el paquete que vos quieras, y si no lo tenemos, te lo armamos, pero la carrera de frente y mano, y mirá qué opciones. Te doy alguna. Cataratas, Florianópolis, Termas de Itá, el Caribe o el recital que vos quieras, lo tenemos. En tu tiempo libre es muy importante, es muy válido y valedero que lo disfrutas, así que así como yo, viaja más, viví mejor. Un gusto saludarte, Nacho. Bienvenido a Tirando Paredes. Estamos con todos los compañeros. Acá pasan 52 minutos de la hora 8. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, enhorabuena por el programa, antes de nada. Y bueno, un gusto para mí también el poder compartir con vosotros mis impresiones sobre esto que ha pasado, que está pasando en la Copa América, ¿no? Me parece muy bien. Nacho, arranquemos por el comienzo. Porque yo te seguía hace un tiempo y hay un hecho que se da hace unos meses atrás que es un poco determinante en cuanto a la repercusión pública que tuvo en España. Arranquemos por esto. Vos sos de profesión arquitecto. Sí, yo es a lo que me dedico, como bueno, siempre lo digo, que yo a lo que dedico en mi día a día es a la arquitectura, es de lo que vivo, de lo que me da de comer, y es a lo que le dedico mínimo 40 horas a la semana. Uh-huh. Al fútbol, bueno, pues le dedico una pequeña parte de mi tiempo, sobre todo los fines de semana, que es cuando hay liga, ¿no? O cuando hay diferentes competiciones. Exactamente. Y vos en algún momento, hace unos años atrás, desarrollaste, en función de tu profesión y en función de lo que tiene que ver, dicho esto a la distancia, todo el tema de planos y geometría y un montón de cosas más, sí. Desarrollaste un software que perfectamente se aplica a todas las situaciones que están vinculadas hoy al VAR. ¿Es así? Sí, yo la verdad es que, bueno, vengo de una familia de arquitectos, mi padre, mi hermano, etcétera. Entonces, bueno, yo siempre he estado muy vinculado a la geometría descriptiva, sobre todo. Es más, mi padre desde niño yo en mi casa ya tenía un profesor de geometría desde que era pues muy niño, ¿no? Para, bueno, intentar el día de mañana, pues, que la carrera de arquitectura pues se me diera de una manera fácil, no verla de otra forma. Entonces, bueno, yo hace 6 años exactamente, creo que fue en el 2013, si no me equivoco, yo desarrollé un teorema geométrico para utilizarlo en los fueras de juego, porque, bueno, siempre me ha gustado mucho el fútbol. En el campo, por ejemplo, del tenis existe el ojo de halcón, entonces con lo cual ese campo ya está estudiado. En el tema del fútbol, pues nunca antes había estudiado. Yo decidí hacerlo un día que me vi capacitado y lo hice. La verdad es que no tardé demasiado tiempo. Y luego, bueno, pues el método lo registré porque, bueno, aposté por mí, ¿no? Sí, es verdad que aquí en España al principio la gente se lo tomaba un poco a broma, como siempre, ¿no? Ante lo nuevo, uh-huh. Siempre una de dos, o causa rechazo, la opinión que tengo, o causa rechazo o causa risa. Claro, en España, pues claro. Es verdad que la gente no me toma muy en serio, ¿no? Claro. 6 años después yo aposté por mí y salían en los medios de comunicación analizando jugadas. 6 años después se ha visto que el VAR utiliza un método que es similar al que yo utilizo, pero pues con un criterio o con un margen de error, por así decirlo, pues mucho más grande. Exactamente. Bueno, vamos a meternos justamente en lo que ha acontecido allí en España, concretamente en la Liga Española. Hace unos cuantos meses atrás se mostraban en distintos medios, en distintas cadenas internacionales, distintas jugadas que se habían generado justamente en la liga y que daban la posibilidad de duda, yo diría casi de conflicto para aquellos que decían una determinada situación, hay un jugador inhabilitado y se terminó convirtiendo en gol, en otra determinada situación hay un jugador habilitado y se terminaban anulando goles. Entonces, ahí surge este famoso tema del VAR. Yo tengo entendido que hace un tiempo atrás la Federación Española llegó a un acuerdo con Mediapro para que Mediapro fuera la empresa que justamente gestionara el tema del VAR. Pero en determinado momento vos aparecés en un programa muy reconocido a nivel local en España, a nivel internacional, que es El Chiringuito, y demostrás con hechos concretos y con tu computadora y con tu software que había márgenes de error que se estaban utilizando a través del VAR en la Liga Española que daban justamente la posibilidad de que aquella utilización del VAR que terminaba anulando un gol, por poner un ejemplo, era un gol que perfectamente pudo ser válido.
Profundizaros un poquito esta situación que se generó hace unos meses atrás. Pues sí, mira, yo en septiembre del año pasado, agosto, finales de agosto, septiembre, empieza la Liga Española. A mí me llaman, como siempre, cuando empezaba la Liga, ¿no? Para que estuviera preparado, porque empezaba la Liga y había que analizar jugadas, lo que estuve haciendo durante, ya te digo, 6 años, analizando jugadas todos los fines de semana. Entonces yo, me encontraba en vacaciones, la verdad, estaba en Estados Unidos, en Miami, entonces no podía, las primeras jornadas de Liga, digamos que no pude analizar jugadas por eso, porque me encontraba de vacaciones. Lo que sí es verdad es que había mucha gente que por Twitter y demás, Instagram, me mandaba imágenes de jugadas en donde yo veía por primera vez la misma línea que estáis viendo vosotros ahora en la Copa América, ¿no? Esa línea roja con una especie como de sombreado rojo. Sí. Y sí es verdad que yo a simple vista, a base de haber calculado muchas jugadas, sí es verdad que notaba que la inclinación de esa línea no era muy adecuada, ¿no? Entonces, hay una jugada en concreto que es en un partido del Sevilla, que creo que es en la tercera o cuarta jornada de Liga, no estoy muy seguro, ya en septiembre, entonces, en donde, básicamente hay una jugada en la que la línea del fuera de juego coincide, en ese caso, por casualidades de la vida, coincide con la línea del área, ¿no? Porque los jugadores de fútbol, los jugadores en esa jugada estaban posicionados muy cerca de la línea del borde del área, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la línea, ves perfectamente que la línea está justo por encima del borde del área, y de repente ves que la línea se despega del borde del área, se va como despegando, ¿no? Entonces, eso es una incongruencia a nivel de geometría, ¿no? O sea, cualquiera que tenga unas nociones básicas sabe que si una línea, esa línea roja, si va por el borde del área, tiene que ser paralela en todo momento, ¿no? Claro. De repente se despega y entonces, pues eso, como ya te digo, eso hasta un niño de 8 años lo sabe, ¿no? Cualquiera que haya ido a la escuela lo tiene que saber. Exactamente. Entonces, era una incongruencia. Claro, entonces yo ahí vi una incongruencia gigante, con lo cual dije, creo que el VAR me lo ha puesto muy fácil. Entonces, la gente siempre dice, desmantelaste el VAR. Yo creo que no he desmantelado el VAR. Yo simplemente lo que he hecho ha sido poner mi método y compararlo con el del VAR, a raíz de lo que yo hago y lo que hace el VAR. Entonces, ¿qué pasa? Yo en septiembre, la verdad es que cuando llegó el VAR a España, yo pensaba que decía, pues mira, he salido durante 5 años en los medios de comunicación, he llegado a mucha gente y ya está, ¿no? Pues el VAR me quitará mi sitio, por así decirlo. Y pasó todo lo contrario. Es decir, mi método, por así decirlo, estaba superando o tenía menos margen de error o una mejor, por así decirlo, una mejor resolución. Mejor que yo empecé a determinar jugadas como hacía siempre y a la vez a compararlas con lo que hacía el VAR. Y se vio claramente que el VAR era un desastre. A raíz de esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que el VAR en septiembre yo, digamos que lo desmantelo, ¿no? Como dice la gente en los medios de comunicación, y al cabo, a la semana siguiente, ya el VAR deja de sacar la línea roja esa que veis vosotros también que estáis viendo en la Copa América. Deja de sacarla y dejan de analizar jugadas de fuera de juego, directamente. Bien, Nacho, sigamos analizando. A ver, para ir interpretando lo que vas diciendo y que la gente también termine de comprenderlo. Sí, claro. Vos lo que te diste cuenta fue, a través de tu software, que el que estaban utilizando, el software que se estaba utilizando, la manera de análisis en la propia Liga Española, en los partidos de la Liga Profesional, era una serie de situaciones vinculadas a si estuvo o no el jugador en posición adelantada, o sea, el fuera de juego, y la perspectiva que tiraban esas líneas que le llamamos nosotros acá, esas líneas geométricas, no siempre coincidían, por ejemplo, con el borde del área mayor, no eran exactamente paralelas, por momentos eran paralelas con el área mayor, y por momentos se pegaban y por momentos se separaban, y si eso mismo vos lo llevas a otras jugadas que yo he visto, vos demostrabas también cómo la línea de fondo, o sea, de córner a córner, de esquina a esquina, por momentos, si vos le sumabas esa línea roja que tiraban a través del VAR que hacía la propia Federación Española, por momentos aparecía prácticamente pegada a la línea de fondo, por donde pasa el arco, y por momentos despegada, con lo cual la trayectoria de la línea no era una trayectoria adecuada para que luego vos pudieras analizar si en definitiva el jugador en cuestión estaba o no en posición adelantada. Y lo que hizo Nacho justamente estos meses atrás, en España, y lo publica a través del Chiringuito, cuando él dice desmantelar, le contamos a la gente, deja en evidencia
que el sistema y el software que estaba usando la Liga Profesional Española era con un margen de error lo suficientemente importante para no poder decir fehacientemente si el jugador que estaba en posición adelantada realmente lo estaba o estaba habilitado. Y eso fue lo que fue desmantelando Nacho en España en aquel momento. Pasa más o menos por ahí, ¿verdad? Sí, exacto. Yo creo que no se podía... Lo has explicado perfecto, la verdad. No se podría haber explicado mejor. La verdad, te felicito porque muy bien, o sea, muy bien explicado. Sí, fue tal cual lo que pasó. Aquí en España sí es verdad que se montó muchísimo revuelo y lo que os estaba comentando antes, dejaron de analizar jugadas de fuera de juego. Claro. A raíz de ello, el presidente de la Liga públicamente dijo que a raíz de lo que se había manifestado en función de mis análisis, pues que habían pedido explicaciones a la empresa responsable. Uh-huh. Yo es lo único que sé, claro. Bueno, lo dijo públicamente. Y luego después ya pues vino todo lo que vino después, que ya es una historia, yo creo que ya extradeportiva con mi caso, ¿no? O sea, vos planteaste públicamente esta situación, dejaste en evidencia que se estaba analizando no de una manera adecuada, claro, que se estaban jugando cosas importantes, porque acá vos te estás jugando resultados finalmente de partidos, o sea, había una forma de analizar el VAR que incidía en el resultado de juego finalmente y que no era la adecuada, y eso lo que te generó fue que el propio presidente Tebas presionara públicamente y no tan públicamente, y desde el chiringuito en aquel momento dejaron de llamarte y no pudiste analizar más jugadas. Eso fue lo que pasó. Bueno, la verdad es que hay muchas especulaciones aquí en España. De hecho, a día de hoy todavía sigue el tema candente. Yo es algo ya que a mí a nivel personal ya me cansa un poco, sinceramente, ¿no? Porque no deja de afectarte a nivel personal, ya es algo extradeportivo. Claro. Lo que es verdad es que, claro, hay mucha gente, y lo que os digo, a día de hoy, pues yo cuento siempre lo que me pasó y lo que sé, porque yo las razones por las que me dejaron de contar conmigo después de 6 años en la televisión, de la noche a la mañana, las desconozco completamente a día de hoy. No entiendo por qué dejaron de contar conmigo. Uh-huh. Y luego además que es como que todo sucedió en una semana. Es decir, yo desmantelé el VAR, pocos días después el AS me llamó, fue la primera vez que yo conocí a la gente del AS, me dijeron que les gustaría hacerme un reportaje, me sacaron en el periódico y también en diferentes formatos de web y demás. Me hicieron un reportaje muy bueno, además les llevé mi ordenador para que pudieran ver mi método y se lo expliqué en privado para que pudieran conocerlo, porque intento siempre que hacen una entrevista personal, intento llevar aunque sea el método para que la gente lo vea. Obviamente explicarlo en una entrevista no con palabras es complicado, pero bueno, más que nada para que los periodistas y la gente lo entienda, ¿no? Claro. A todo el que pueda, yo siempre intento ser lo más cercano posible. Entonces, a la gente de LAS pues les expliqué mi método. El señor Tebas me agregó a su red de contactos de LinkedIn también esa semana, con lo cual a mí me llamó, me sorprendió. Entonces, a raíz de que me agregó a su red de contactos, pude ver sus datos, teléfono, email y demás. Yo le escribí un email por si quería conocer el método, más que nada porque ya que yo sabía que había visto mis análisis en la televisión y él había hablado públicamente de ello, pues por si quería conocerlo, como hice con el AS y como hice con otros medios de comunicación esa misma semana. Y me dijo que no, o sea, me dijo básicamente que ya lo mismo que dijo públicamente. A mí me contestó un email de una manera muy escueta, me dijo que ya habían advertido a la empresa y ya está. Al día siguiente yo desaparecí, ya no volví a la televisión. Claro, Nacho... Con esto no quiero decir que a raíz de Tebas a mí me hayan apartado de la televisión. Yo ya vuelvo a repetir que yo desconozco los motivos, pero es verdad que es algo muy raro, ¿no? Muy extraño. Exactamente. Nacho, déjame decirte algo, que es una información que surgió en las últimas horas para terminar con este tema, porque me parecía una introducción lógica para que la gente te fuera conociendo un poco más. Que la empresa que era la proveedora justamente del software a la Liga Española, después de todos estos meses, hay una resolución de la Federación que termina cambiándose y será para el 2019 y 2020 otra empresa la que va a brindar justamente la situación de proveer de otro tipo de software para seguir analizando las situaciones vinculadas al VAR. Esto pasa ahora en la Federación Española, es una información de las últimas horas. Sí, yo me enteré de esto hace ya tiempo, yo sabía que más o menos en diciembre aproximadamente, enero, yo sabía que la Liga estaba interesada en otras empresas, estaba ya mirando otras empresas para el tema del VAR, ¿no? De los fueras de juego sobre todo.
A mí me lo comunicó un periodista que está muy querido, o sea, que está tiene información de primera mano con ese tipo de temas, ¿no? Temas arbitrales y demás, me lo comentó. Entonces yo ya sabía que, bueno, que estaban buscando empresas y demás. Y luego, bueno, he visto también lo que tú me comentas, ¿no? Hace poco, ahora en estas fechas, he visto que efectivamente que la empresa que estaba anteriormente, pues la han echado, ¿no? Y van a contratar a otra. Bueno, Claro. yo creo que eso ya habla bastante de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que si yo me equivocase, no hubiese pasado todo esto. Exactamente, o sea, el cambio de empresa ahora lo que está demostrando que lo que vos habías presentado hace unos meses atrás Sí. era lo cierto, lo concreto y lo correcto. Sí, bueno, yo aún así creo que la liga ha hecho una jugada creo que son muy listos, ¿no? Porque han hecho una jugada muy inteligente, que es hacerlo público cuando ya se ha acabado la liga, ¿no? Claro. Porque así pues no hay tanto revuelo, la gente está de vacaciones, aquí en verano pues la gente en estos meses la mayoría de gente está en vacaciones, la liga se ha acabado, las competiciones españolas se han acabado, la gente está un poco desconectada, entonces han sido listos, yo creo, en sacarlo a la luz ahora, ¿no? Si lo hubiesen sacado hace unos meses en plena liga, la que se hubiese montado hubiese sido enorme, ¿no? Nacho, te consulto. Es tan importante seguramente el software que se utilice de manera adecuada, que lo que estamos explicando que no pasaba con la Liga Española, en función de lo que vos ibas comparando con tu propio software. Me imagino que es tan importante eso como los criterios que se utilizan a la hora justamente de, teniendo la, tecnología adecuada, los criterios que se utilizan a la hora de analizar si un jugador está en posición adelantada o no. O sea, el tema de criterio, cómo se hace, pasa a ser también un tema fundamental. Sí, pasa a ser un tema, yo diría que el más importante de todos. Es decir, tú puedes tener, a ti, yo qué sé, imagínate, vamos a poner una situación en la que yo soy un técnico que está sentado en la mesa del bar, ¿no? En la sala bar. Sí. Bien, pues a mí si ahora mismo me ponen una pantalla delante y me dicen, mira, tú tienes una línea aquí que está calibrada con la perspectiva, ¿no? Y tú puedes arrastrarla a lo largo del campo. Ya, pero está muy bien eso, pero tú tienes que decidir dónde se para y dónde se para esa línea. No sé si me explico. Sí, sí. Es decir, tú tienes que decir dónde para esa línea. Pero entonces, ¿cuál es el problema del VAR? El VAR es una línea, a día de hoy lo que tienen es una línea que va a través del suelo. Vale, eso me parece bien. Pero ¿cuál es el problema? Que hay muchas veces que hay elementos hay partes del jugador que están adelantadas de su cuerpo, partes que no están en contacto con el suelo. Claro. Entonces, claro. ¿cuál es el problema del VAR? Yo, esto que te estoy comentando, hice un vídeo para el AS donde explico de una manera, como por así decirlo, genérica, el fallo que tiene el VAR y que todavía a día de hoy sigue teniendo el VAR y que no han sabido resolver. Que el vídeo está en el canal de YouTube de LAS, de hecho se llama Nacho Tellado analiza el fallo del VAR al tirar el fuera de juego, es decir, lo analizo de una forma genérica con un partido de la Liga Inglesa, porque me pareció una jugada muy buena para explicarlo, y ahí es donde se ve claramente la falta de criterio, es decir, cuando hay un jugador que tiene a lo mejor un hombro adelantado, el hombro está en el aire, la línea está en el suelo, hay que tirar el punto del hombro, en ese caso bajarlo al suelo, ver dónde cae y tirar la línea correspondiente. Exactamente. Ahí, a día de hoy eso es un tema que a día de hoy no está resolviendo el VAR y no lo resuelve. Y lo que me parece increíble es que no digan absolutamente nada y saquen la línea a pasear y nadie diga nada, nadie comente nada. En fin, me parece increíble. Nacho, déjame profundizar sobre esto que está diciendo porque es muy interesante. O sea, lo que vos estás diciendo es, hoy el VAR tiene un inconveniente. La línea se tira a nivel del suelo. A ver, pensemos en algo normal. Un jugador que tiene uno de sus pies, uno de sus calzados justamente pisando en el suelo, que es una cosa natural. Se puede tirar la línea por ahí, perfecto. Pero hay otras partes del cuerpo que están a una altura determinada del suelo, por ejemplo, el hombro, que es lo que se tiene que tomar en cuenta porque el brazo no interesa para la posición adelantada. Ese hombro está a una altura determinada. Pero ¿qué pasa? Para tirar esa línea al suelo, porque el VAR lo que te marca son líneas en el suelo, vos tenés que proyectar en el piso la distancia que hay entre el suelo y el hombro de ese jugador. Entonces, no es lo mismo donde puede llegar a caer esa línea, con lo cual, y ya te dejo, con lo cual, es un sistema y es una situación que hay que solucionar, porque esa distancia que vos tenés que calcular y proyectar entre el suelo, y en este caso el ejemplo que estamos poniendo, el hombro, puede determinar, proyectado en el propio suelo, que un jugador que parecía que estaba en posición adelantada esté habilitado, o un jugador que esté habilitado termina quedando en posición adelantada. Pasa más o menos por ahí. Claro. Sí, exacto, lo has explicado muy bien. Efectivamente, o sea, es decir, esto es muy sencillo. Mira, cuando por ejemplo ves
un gol fantasma, ¿no? Lo que se calcula no es si el balón, cuando se calcula si el balón ha entrado o no, o ha atravesado la línea por completo, muchas veces parece que la base de la pelota está en el suelo, ¿no? Pero sin embargo ves que la barriga del balón a lo mejor una parte está dentro. Esa barriga del balón, por así decirlo, está en el aire, y a día de hoy eso sí se calcula. Claro, ¿no? claro. Sin embargo, en el caso de los fueras de juego no se calcula. ¿Por qué? Es mucho más difícil, ¿no? Pasa igual que en el ojo de halcón del tenis. A mí mucha gente me dice, pero si es que este sistema tiene que ser igual que el ojo de halcón. Mentira. Cuando tú ves la tecnología de gol que hay a día de hoy para los goles fantasma, o la que hay en el tenis, tú estás calculando en todo momento una pelota que siempre tiene una forma que es inalterada. Es decir, es redonda una pelota. Y lo estás comparando siempre con una línea. Entonces, ¿pero qué pasa en los fueras de juego? No tiene absolutamente nada que ver. Estás comparando un hombro, un pie, elementos que se mueven dentro de la anatomía del jugador. Una rodilla, la cadera. Los estás comparando entre ellos. Claro, los estás comparando entre ellos. No estás comparando a un defensa, el pie de un defensa con una línea del campo, no. Con la línea del área o del centro del campo, no. Estás comparando un pie de un jugador con un hombro a lo mejor de un defensa. Exactamente. ¿no? O un hombro de un defensa con... Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Exactamente. Es parecido porque no deja de ser tecnología aplicada al deporte, pero no tiene absolutamente nada que ver. Bien. Nacho, te consulto. Aparte hay... Sí, dime. Te consulto. Sí. Llevemos esto a lo que nos pasó, porque también es un tema de interés nuestro, en el partido entre Uruguay y Perú en la Copa América. Se aplica el VAR en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones se terminan anulando gol que habían convertido nuestra selección. Una primera de Nait Hernández, que claramente está en posición adelantada, no era necesario ni chequearlo en el VAR. Después hay una segunda que es muy fina, yo te diría casi microscópica, aún utilizando el VAR, que es la de Cavani, y una tercera que es la de Luis Suárez. Yo tengo entendido que a través de las redes sociales vos has tenido la posibilidad de ver alguna de esas imágenes, sobre todo la de Cavani y sobre todo la de Suárez. Yo lo que te pregunto es, desde tu concepción, desde tu óptica, sobre todo con el tema de los criterios que se analizaron en esas fotos que aparecieron en las redes sociales, ¿qué conclusión puedes sacar a la distancia? Bueno, yo lo primero de todo es que a mí ha habido gente que me ha pasado las imágenes con la línea roja, ¿no? Que circula que es la que está poniendo el VAR, ¿no? La que sacan a pasear. Yo sí es verdad que hay, ya de mano, por ejemplo, en el fuera de juego de Cavani veo que hay una falta de criterio absoluta. Es decir... A ver, contanos esa falta de criterio en la jugada de Cavani, ¿cómo se la analiza? Sí, es muy sencillo, además, se ve a simple vista. Mira, la línea roja pasa por el defensa, pero pasa por dentro de su pie. Es decir, ni siquiera cogen la parte exterior del pie, la que está más cerca, es decir, la que está más retrasada, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces coge una línea que pasa completamente por el centro del pie, cosa que entonces ya se ve claramente que es una falta de criterio absoluta. Eso en la toma, hay 2 tomas en la imagen de Cavani, una que es como más lateral, ¿no? Y más baja, y hay otra toma que es como más aérea, ¿no? En diagonal, ¿no? En oblicuo. Yo creo que en ambas tomas está mal, y se ve claramente, en una cogen la línea pasa por el centro del pie, como decía, del defensor, con lo cual está mal, tendría que pasar por el borde exterior, por el lateral, ¿no? Del pie, por así decirlo, por la parte exterior, la que está más cercana a la portería. Tienes que coger siempre el punto más cercano a la portería. Claro. Y en la imagen aérea, pues más de lo mismo. De repente cogen y ponen la línea justo en el borde exterior de la bota. Es decir, utilizan 2 imágenes con 2 líneas diferentes. Luego el criterio es absurdo. O sea que aparte de eso, vos en lo que ves es, en una de las fotos ves una línea que pasa por arriba del pie, nosotros le llamamos empeine, pero que no pasa por la punta del calzado, que es lo más cercano justamente a la portería o al arco, y en la otra imagen que ves, eso pasa justamente por la punta de la bota, por la punta del zapato. Exacto. Sí, aparte de eso, eso ya es una falta de criterio. Luego, hay muchas cosas. Yo siempre he dicho lo mismo, que esto se aprende a base de analizar jugadas. Yo he analizado cientos de jugadas y me doy cuenta cada vez más de estas cosas. Pero es simplemente con esfuerzo y dedicación. Claro. Yo sinceramente creo que en el VAR pues es lo que falta a día de hoy. Por ejemplo, en la toma lateral de Cavani, yo no veo el balón desde donde sale. Yo nunca cogería una toma en la que no veo el balón, si está saliendo o no, porque tiene que ser en el momento exacto del pase. Claro. Creo que es Luis Suárez el que da el pase. Bueno, pues en la toma lateral le tapan 2 defensas. Yo desconozco si el balón ha salido o no. Claro.
y luego sí es verdad que vas a la toma oblicua y ahí sí ves que el balón ha salido. Nacho, te consulto, con que... estas imágenes que tú tenés, la que has visto, las que has visto en las redes, las que te han mandado, Sí. Solo con esas imágenes, que yo no digo que no sean todas las imágenes que ha tenido el análisis del VAR en su momento en el partido, pero con estas imágenes, ¿tú no puedes determinar que Cavani está en posición adelantada? Hombre, a ver, yo normalmente, yo te soy sincero, yo normalmente cuando determino jugadas tengo que estar muy seguro primero de las imágenes que me pasan. Claro. O de las imágenes que circulan. Yo, por eso te estaba comentando lo de antes, que yo hay una imagen en la que no veo salir el balón. Claro. Entonces, ¿cómo voy a analizar una jugada? Claro, Es decir, claro. faltando a... Es decir, yo intento que siempre que la gente quede satisfecha Claro. y tratar de que quede, de que digan, vale, me compro tu análisis, no me lo creo. Claro, y en la otra imagen que recibís, en la otra sí es verdad que sí que ves salir el balón, ahí sí es verdad que las cosas como son, yo a simple vista lo veo muy justo. Perfecto. Muy justo, no lo he analizado, pero sí te digo mi valoración a simple vista, que está, a mí yo la veo milimétrico, vamos. Milimétrico, milimétrico. Bien. Y es verdad que yo siempre soy de la opinión de que cuando la jugada está muy dudosa, hay que dejar seguir la jugada. Exactamente. Toda la vida. Y es una recomendación que se ha hecho a nivel de arbitral, claro, es decir, que en caso de cosas muy justas hay que dejar seguir. Claro, mira, yo creo que el VAR tendría que poner unas reglas, ¿no? Es decir, mira, pues a partir de un 30 centímetros, que es básicamente un pie, pues vamos a considerar que todo lo que esté por debajo de 30 centímetros se considera línea. Claro. No sé si me explico. Sí, perfectamente. La jugada es tan repentina, surge a una velocidad enorme, es imposible determinar todo esto. Y aunque pares de jugada, aunque saques las líneas, aún así sigue siendo complicada muchas jugadas. Hay muchas jugadas que son muy complicadas, como esta de Cavani, porque el hombro está en el aire, hay que compararlo con un pie, etcétera. Yo lo que creo es que en ese tipo de jugadas lo que tienen que hacer es decir, parar la imagen, tirar las líneas, hacer una estimación, ni siquiera meterse en el hombro o lo que sea, hacer una estimación y decir, está muy justo, se deja seguir la jugada y ya está. Perfecto. Aquí en España hubo una jugada muy polémica en el Barça, en el Madrid Atlético de Madrid. Yo creo que pocas veces he hecho un análisis tan exhaustivo en una jugada. De hecho, bueno, acabé destrozado. Puedes ver el vídeo en el AS y podrás ver que tengo unas ojeras enormes de lo que me costó sacar esa jugada adelante, ¿no? En 3D lo demostré en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, lo demostré con 2 tomas diferentes, porque había mucha gente que, lo que te comentaba antes, que decía, es que para mí en este frame exacto el balón no ha salido, para mí el frame exacto, para mí en este frame sí ya ha salido el balón. Entonces yo dije, mira, calculo a las dos y que la gente opine, ¿no? Y sí es verdad que nada, en cuestión de un frame, en cuestión de una décima, parece que no, pero cuando es sobre todo el delantero y el defensa, que son los jugadores implicados, ellos van en velocidad, entonces ves que cambia repentinamente en cuestión de un milisegundo. Parece que no, pero el hombro lo tienes ya un poco más adelantado o el pie, ¿no? Entonces es un poco locura todo esto. Exactamente. Entonces, yo esa jugada la analicé en su día y dije que era, no me acuerdo exactamente, pero la distancia era nada, eran centímetros. Se habla de 3 centímetros, era absurdo. Y yo siempre digo lo mismo, yo siempre lo dije, mira, me da igual si eso no fuera de juego. Entiendo que habrá gente que dirá, bueno, es que está 3 centímetros, es que está 2 centímetros en fuera de juego, o no está 2 centímetros en fuera de juego. Bueno, sea fuera de juego por 2 centímetros, o no sea fuera de juego por 2 o 3 centímetros, e incluso 10 si me apuras, que 10 es básicamente el ancho de una línea del campo, yo, si es justo, dejo seguir la jugada. Porque entiendo que está dentro de lo que es el error humano. Perfecto. Compartimos plenamente. A mí hay veces que la gente me escribe, me dice, haz magia, no sé qué. Yo entiendo que hay gente muy forofa en el fútbol y demás, pero o sea, yo no soy una máquina. Y el VAR, hay mucha gente que cree que es una máquina. El VAR no es un Nespresso, es decir, el VAR es un método. Claro. Y lo utiliza, igual que lo que hago yo, y lo utiliza una persona, es decir, tiene un componente y un factor humano. Perfecto. Y a veces tratamos de extraer eso y parece como que yo soy una máquina que analizo perfectamente. No, a mí me cuesta muchas veces. Claro. Nacho, yo Cavani, a simple vista, me escribió mucha gente y yo no lo tengo nada claro, porque ya te digo, son 2 tomas que me parecen muy diferentes. Perfecto. Nacho, te consulto en el final de la entrevista agradeciéndote este rato que ha sido muy clarificador. Contame la sensación que te llevó las imágenes que recibiste sobre la jugada de Suárez. Sí, a mí la de Suárez es una jugada que me preocupa bastante, sobre todo porque, bueno, punto número 1, y vuelvo a reiterar, y quizás sea un poco pesado, pero disculparme, la jugada sí es verdad que la toma es muy buena, la toma sí es verdad que ayuda, es una toma muy lateral, no hay ningún jugador o sea, se ve perfectamente el pase, no hay ningún jugador, por ejemplo, que tape a Suárez o tape partes del cuerpo de Suárez.
ni de los defensas, etcétera. O sea, es una jugada que a simple vista de la toma ayuda bastante. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, yo tengo ciertas dudas, por ejemplo, creo que es Cáceres el que hace el pase, ¿no? Si no me equivoco. Sí, señor, es Cáceres por la izquierda, exactamente. Sí, corregime si me equivoco, pero creo que es Cáceres. Sí. Es verdad que a mí hay una toma que me han mandado en la creo que es la que utilizó el VAR, que parece como que el balón ya ha salido un poco, ¿no? Sí, es verdad que hay un chico que me mandó una toma que estaba, pero bueno, no se veía muy bien, estaba en baja resolución, que había ido, como en el vídeo había ido parando el vídeo, ¿no? Entonces me mandó una imagen que quizás sea a lo mejor un fotograma antes. Aún así, yo te digo, el de a mí no me hace falta, vamos, ni calcularlo. El de Suárez es milimétrico totalmente. O sea, el de Suárez es imposible, o sea, está muy, muy justo. O sea, yo esa jugada nunca hubiese dicho que es fuera de juego. Quizá a lo mejor, si la analizase, podría ser fuera de juego, pero ya te digo, entramos a lo de antes, que claro, fue fuera de juego por una absurdez, ¿no? Nacho, y la sensación, escucha, la sensación que te queda a ti de la, digamos, de la imagen que es mucho más nítida, por lo que decía, mucho más clara, de los criterios que se utilizaron justamente en esa toma, sobre cómo se tira la línea y en dónde se tira. Sí, yo creo que el VAR, bueno, la inclinación de la línea yo creo que está bastante mal. O sea, no la veo muy fina, la verdad, esa línea. Yo creo que tiene una inclinación bastante mala. Pero independientemente de eso, ellos cogen la línea siempre y apuntan al defensa. En este caso el defensa, bueno, tenemos la suerte de que tiene el pie muy adelantado y se ve claramente, ¿no? La línea de la defensa se ve claramente. Entonces ponen esa línea a la altura del pie del defensa, pero sí es verdad que esa línea luego esa línea va a través del suelo y luego, claro, se ponen ese sombreado que cubre parte del cuerpo de Luis Suárez, ¿no? Y sí es verdad que yo ahí es lo que veo que era un poco la incongruencia, porque, es decir, yo creo que siempre hay que sacar dos líneas, creo que es lo suyo. Pero aparte de eso, Luis Suárez vale que tiene la rodilla adelantada, pero sí es verdad que esa rodilla te están dando a entender de una manera mala, ¿no? Es decir, se están tratando de engañar, ¿no? Es decir, esa línea va por el suelo, pero la rodilla de Suárez va por el aire. Exactamente. Perdóname, Nacho, era lo mismo que explicábamos con el hombro, puntualmente en la jugada de Suárez, pero es con la rodilla. Exactamente. Claro, y del piso a la rodilla hay una distancia que hay que proyectarla luego en el suelo. Claro. Y aparte, exacto, habría que bajar ese punto al suelo y compararlo. Si lo bajas ya a simple vista, no sé si tenéis la imagen delante, yo no la tengo, pero la he visto varias veces. Si no tienes, aunque no tengas o sea, si tienes la imagen delante, con que simplemente con tu ojo traces una perpendicular y más o menos veas a dónde caería, si es verdad que Luis Suárez tiene el pie izquierdo, creo que es un poco más levantado del suelo, ¿no? Pero más o menos, si bajas un poquito, unos centímetros hacia abajo en la rodilla, ves claramente que si comparas esa línea, ves que es nada, o sea, que es milimétrico, eso está asegurado, sea o no fuera de juego, vuelvo a repetir, pero que es nada, es decir, que esté no adelantado es por centímetros, que es imperceptible, que tú no puedes saber también, porque la imagen se pixela, no sabes exactamente dónde empieza y acaba la rodilla de Suárez, ¿no? Porque la imagen, si te acercas, pues se pixela, ¿no? Entonces, por eso decía que yo creo que tiene que haber una especie de margen de error en lo que es unas reglas, ¿no? Es decir, normalizar como pasa con muchas otras cosas, normalizar, establecer un reglamento dentro de lo que es el fuera de juego analizado. Exactamente. Lo que está claro, Nacho, mira, hay un margen de error. Sí. No, lo que está claro es, a ver, sintetizando un poco lo que estamos hablando, y yo comparto con vos, que debieran haber ciertas reglas a cumplirse, que si la situación y la conclusión que se analiza es que es muy fina, se debiera dejar seguir, porque siempre fuese el espíritu antes y después del VAR de que le transmitía justamente a los árbitros, y que si hay un margen de 2, 3, 5, 7, 10 centímetros, bueno, justamente que se deje seguir y no se cobre posición adelantada. Y yo creo que es la conclusión que sacamos de lo que estamos analizando de la jugada de Cavani y la conclusión que sacamos de la jugada de Suárez. Yo te agradezco mucho este rato, te agradezco muchísimo, la verdad ha sido muy claro. No es fácil explicar todas estas situaciones que son aspectos técnicos, explicarlos a través de la expresión de la palabra. Vos estando allá en España, nosotros acá en Montevideo, Uruguay, creo que hemos sido lo suficientemente claros como para que nuestra audiencia saque las conclusiones de que el criterio que se utilizó a la hora de analizar la jugada de Cavani y de Suárez no fueron los más adecuados para que se revele la justicia deportiva. Porque el VAR en última instancia
originariamente lo que buscaba era que el fútbol fuera más justo. ¿Algo más que quiera decir? Si no, ya te despido con mucho gusto. Sí, bueno, sí, yo lo que creo es que el VAR a día de hoy, la tecnología que hay, no está en sus cabales como para decidir en jugadas milimétricas de fuera de juego. Creo que tiene que ser para jugadas en las que se ve claramente y al árbitro se le ha pasado. Perfecto. Y luego, un último apunte, si queréis ver de verdad lo que es una falta de criterio absoluta en el VAR, lo podéis ver, uno, en el vídeo que comentaba antes en el AS, el de Nacho Tellado analiza el fallo del VAR al tirar el fuera de juego, que lo podéis ver y se entiende muy bien la falta de criterio del VAR. Y luego hay otro partido, que es el de Chile-Colombia, ¿Sí? en la que hay una jugada previa a un gol, en la que Alexis Sánchez creo que le pitan fuera de juego, si no me equivoco, y sí es verdad que sacan la línea del VAR, y la línea del VAR la colocan a la altura de un pie, del defensa colombiano, que tiene todo el hombro adelantado, eso por una parte, y luego que encima se la ponen a la altura del pie cuando el pie ni siquiera está en el suelo, con lo cual es un auténtico desastre. Claro, entiendo. Es una falta de criterio absoluta. Entonces, al final, el mismo criterio que se utiliza en esos partidos se utiliza también en el de Uruguay. Me refiero a que lo utilizan en todos los partidos. Exactamente. Y ya no hablemos de jugadas de penaltis y demás que de repente sacan si quieren el VAR o no lo sacan, que eso ya es algo que yo ni siquiera que desconozco y que se escapa de mis conocimientos ya. Bien. Porque deciden no analizar de repente o analizar, ¿no? Nacho, pues esa jugada es una falta de criterio absoluta también. yo te agradezco muchísimo este rato, ha sido muy claro, traté de alguna manera también de clarificar lo que más pude a la audiencia de Tirando Paredes que nos escuche. Te mando un abrazo grande a la distancia, te reitero, ha sido muy grato charlar contigo. ¿Dónde te seguimos en Twitter? @Nacho Tellado, con doble L. Sí, bueno, es Nacho Tellado, pero en vez de PH es una X, Nacho Tellado, por así decirlo. Ahí está, perfecto. Que tengo un familiar que se llama como yo, entonces intento que la gente me identifique más a mí, entonces por eso lo de la X. Pero ahí, y bueno, en Instagram también, en Instagram cuelgo cosas diferentes, no es más de arquitectura que de fútbol, ¿no? También cuelgo algunas cosas de fútbol, pero sobre todo Twitter es donde más cosas cuelgo. Y luego, bueno, en el canal de YouTube de LAS es donde más me podéis seguir, que ahí siempre cuelgan, hay una sección además, Nacho Tellado, ahí siempre cuelgan cosas. Y perfecto. En la web de LAS también, por supuesto. Perfecto, Nacho, muchísimas gracias por estar en la mañana de muchísimas Uruguay. gracias a vosotros. Te mando un abrazo a la distancia y hasta cualquier momento. Un saludo desde España.